Bueno, muy buenas tardes, noches. Muy, pero muy bienvenidos, se va incorporando la gente, ¿sí? Es la protagonista de escena, mi coequiper, que es Estrellita, mi gata. Y siempre sale así como primer actriz. Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas, se van incorporando de a poco a la sala, van ingresando a la sala, a este webinar que tiene, bueno, un nombre así interesante, ¿no? Miedo y pandemia. Y después la transformación en valores positivos. Bueno, qué raro. Vayan ingresando a la sala, esto nos va a llevar un par de minutitos, me voy presentando, de todos modos, este webinar queda grabado, ¿sí? Así que cualquier persona que quiera rever algunos temas o incluso que se haya perdido alguna parte, va a poder ver la grabación sin mayor inconvenientes. Entonces me presento. Soy Verónica Recchia, estoy en el centro e-learning, en esta hermosa casa, trabajando ya hace 10 años. Pero en UTN FRBA, el área de extensión, bueno, desde el 2003, ustedes saquen la cuenta, son muchos años que esta casa ya la tomo como propia, ¿sí? Este lugar donde compartimos de una manera tan pero tan dinámica proyectos y tanto trabajo que venimos llevando adelante en la formación. Soy coordinadora dentro del área de salud en 4 ciclos, el ciclo de counseling, el ciclo de acompañamiento terapéutico, el ciclo sobre autismo y los TEA, y psicología de la agilidad. Soy licenciada en psicología, graduada en la Universidad de Buenos Aires, y si todo sale bien, en diciembre seré abogada también, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí vamos, ¿no? Plenas fechas de exámenes y demás. Vamos a ver cómo se va a llevar adelante este webinar. Este webinar tiene la intención de ser una charla sobre un tema que nos incumbe, que es muy, pero muy interesante, que está muy relacionado con los puntos a tener en cuenta para tomar el carril, el mejor carril, que es el del bienestar, para los afrontamientos de la vida diaria y de los imponderables. Y entonces nos vamos a manejar de la siguiente manera. Yo voy a charlar más o menos unos 30, 40 minutos, y después ustedes van a hacer preguntas en el área de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo les voy a pedir, tengo 49 años, entonces reitero el pedido, porque este es el tercer webinar del año 2021, pero bueno, ya el año 2020 di muchos webinars, no sé si es el tercero, sí, bueno, ahora me estoy proponiendo hacer uno por mes, voy a ver si hago una agenda y ya vamos a encontrarnos una vez al mes, por si no tienen plan, ¿no? Y entonces nos podemos entretener un rato para ver de nuevo cómo poder elegir el camino del bienestar en un momento bastante complicado, ¿sí? de nuestra historia. Entonces vamos a hacer así, son 30, 40 minutos que yo voy a hablar sobre el tema y después directamente hacen las preguntas, pero en el área de preguntas y respuestas. Las preguntas, este es el punto. Las en mayúscula. Yo no voy a interpretar como grito. El tema es que tengo 49 años y no veo. Y tengo mis lentes, que webinar a webinar, digo que los voy a renovar y la verdad que siempre estoy con los mismos lentes. Y entonces, bueno, les pido que cuando hagan la pregunta, o las preguntas o los comentarios, sencillamente lo pongan con mayúscula. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar entonces, yo creo que están todos en sala, perfecto, bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Y la idea es poder trabajar sobre qué es el miedo, ¿sí? ¿Por qué nosotros decimos que el miedo se puede transformar en un valor positivo?
¿Y qué es el punto fundamental de la emoción del miedo? Bueno, nosotros tenemos 7 emociones básicas. De esas 7 emociones básicas ya sabemos que solo una es positiva, que es la alegría. Después tenemos el miedo, la tristeza, la ira, la desconfianza. La sorpresa, que es la emoción neutra, ¿sí? Pero el miedo es bien interesante porque en realidad nuestras emociones, que como emociones negativas, vienen a tratar de ponernos en consonancia con las acciones a seguir o ponernos en advertencias en relación a ciertas decisiones a tomar. Las emociones, como el miedo, atraviesan desde hace siglos y siglos una gran cláusula exorbitante del Estado civilizatorio. La civilización nos pone esta cláusula exorbitante que es, seguramente habrán escuchado esta frase, no tengas miedo. No tengas miedo. Bueno, yo puedo tener o no tener dinero, puedo tener o no tener propiedades otras, puedo tener o no tener vínculos amorosos, puedo tener o no tener un desarrollo profesional. Bueno, hay muchas cosas que yo puedo tener o no tener, pero es bastante difícil que yo pueda dejar de tener emociones, ¿no? Es bastante difícil. De hecho, no es que incluso en el sentido extremo, en ciertas patologías, las personas no tengan emociones, sino que simplemente esas emociones tienen una expresividad idiosincrática, ¿verdad? Pero después, de manera promedio, las personas que no estamos en los extremos y que estamos de manera promedio con respuestas normales, tenemos estados emocionales y expresividades emocionales que son bien reconocidas, reconocibles. Esto lo ha desarrollado Ekman de una manera muy, pero muy sofisticada. Y, por supuesto, es bastante difícil deshacernos de las emociones. Es muy difícil deshacernos de las emociones. No, muy difícil no, es imposible deshacernos de las emociones. Entonces, muchas veces se confunde el miedo con el temor. O sea, por esta cláusula exorbitante, ¿sí?, que nos imprime la civilización, porque naturalmente la reacción de miedo, que siempre tiene una estructura cognitiva, ¿qué significa eso? Que el miedo ya es parte de un acto interpretativo del mundo, pero es la forma natural de anticipar algún tipo de decisión que yo tenga que tomar para ponerme a salvaguarda, ¿sí? O sea que el miedo, el temor, la ira, la desconfianza, tienen funciones muy, pero muy precisas en nuestra especie, que desde ya, si siguen conviviendo con nosotros hasta la actualidad, bueno, por algo será. El punto es que pareciera que tendríamos que negarlas para poder acceder a algunos puntos felices, ¿sí? Entonces, la premisa que transmitimos de manera espontánea a nuestros hijos, a nuestros líderes o a nuestros seguidores es: no tengas miedo, no lo tengas, deshacete de eso, ¿sí? Y aquello que sucede con el no tengas, ¿sí?, se imprime justamente en un nuevo desafío, un estado angustioso que es el estado del temor. ¿Por qué yo digo, bueno, cuando imprimimos la directiva, no tengas miedo? Bueno, esto lo ha estudiado la COF, busquen si quieren, está en PDF, lo pueden bajar. Es excelente el texto de Lakoff, que se llama No pienses en un elefante.
no pienses en un elefante. Es bastante difícil que si yo promuevo a alguien a que no piense en un elefante, verdaderamente no piense en un elefante. Por tanto, cuando nosotros presentamos la instrucción negativa respecto a una emoción, esa emoción va a ser exacerbada y transformada hacia el daño, ¿sí? Va a ser exacerbada y transformada hacia el daño. ¿En qué sentido va a ser exacerbada y transformada hacia el daño? Bueno, en el sentido justamente en que el miedo se transforma en el doloroso temor, ¿sí? Entonces, el temor ya tiene una estructura cognitiva que es bien superior. El temor es todos aquellos puntos que hacen que, como resultado final, mi conducta, en vez de promover la valentía, sea justamente la contraria, la de evitación, ¿sí? La de la evitación experiencial. Por tanto, por negar las emociones, ya que existen, el punto es que se va a transfigurar en un estado angustioso de temor. Ya no es el miedo, es un estado angustioso de temor. Cuando nosotros hacemos la relación entre miedo y pandemia, nosotros podremos preguntarnos, bueno, en realidad es que nosotros vamos a perder el miedo que tenemos en este momento en relación al contagio, en relación a la oportunidad más certera con que se nos presenta la muerte. Esto va a cambiar si realmente aparece una vacuna mágica y todos nos vacunamos. Bueno, en realidad sí, se podrán resolver cuestiones políticas, se podrá resolver cuestiones sanitarias, pero no se va a resolver el miedo, porque el miedo tiene que ver con una única garantía que podemos darnos en tratar de entender sobre la exploración de la emoción, la intención de un valor, a qué valor apunta. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo, Verónica? ¿El miedo me va a apuntar hacia un valor? ¿El miedo que trata de resguardarme me va a apuntar hacia un valor? Bueno, verdaderamente la exploración de las emociones y entenderlas como parte totalmente inherente a la humanidad es el punto fundante para que de esa expresión se contenga una transformación valorativa y positiva. De hecho, el valor, como bien dice Susan David, el valor es poder atravesar una situación con la emoción del miedo. Con el miedo yo me dirijo a la ejecución de una conducta que se promueve sin que termine en la transformación dolorosa de un estado angustioso del temor. Y el estado angustioso del temor, bueno, justamente, ¿qué nos va a dar? ¿Flexibilidad o rigidez? El estado angustioso del temor, ¿qué nos va a dar? ¿Más oportunidades o estrechez en la cantidad de oportunidades que creamos? Bueno, en realidad siempre es el segundo camino, siempre es el segundo camino. Yo les vengo diciendo a mis alumnos que, bueno, hace bastante tiempo empecé a tener temor, no miedo. Yo vengo proyectando poder terminar la carrera en diciembre de este año, y entonces el estado fantasioso hace que yo suponga la imposibilidad de ese deseo, ¿no? Que ese deseo no se cumpla, por más que yo haga todos los pasos y fracase, ¿sí? Bueno, ese estado ya es un estado angustioso de temor. Hay que volver a la fuente, entender la oportunidad del miedo para poder entrar en razón y ver que con él y todo se puede atravesar los factores básicos de la ejecución de un plan, el atravesamiento de un plan y
el llegado a un objetivo, incluso a través del fracaso. Bueno, esto para tener un ABC de las cuestiones del miedo y cómo podemos hacer de aquello que se nos ha impuesto como un factor negativo algo positivo. Si nosotros atravesamos una situación real de peligro, ¿sí? Justamente hace unos pocos días tuve una situación real, inminente, un peligro inminente, una amenaza inminente, ¿sí? Y el miedo fue mi gran protección para poder salir de esa situación tan desventajosa. ¿Sí? Una situación real de amenaza que atentaba contra mi integridad. ¿Sí? Y el miedo me dio la localización exacta para poder tomar una decisión de manera inmediata. Ahora, la toma de decisiones puede ser como un proceso de acción razonada, o bien la toma de decisiones se puede transformar en una acción compulsiva. Cuando nosotros queremos ceder a la cláusula exorbitante de no tener una emoción, porque tener miedo es malo, porque tener miedo es de cobardes, porque tener miedo es algo totalmente negativo, porque tener miedo nos transforma en una personalidad tóxica y podemos dar un entorno tóxico. Imagínense con la ira, con la expresividad de la ira, ¿no? Del enojo. Y cuando hacemos este proceso que ya hemos llamado en otros webinars, que es el proceso de embotellamiento o el proceso de anidado, en dichos de Susan David, justamente el problema es que el proceso comportamental se detiene. El proceso comportamental se detiene. ¿A qué me refiero con que el proceso comportamental se detiene? En realidad, cuando tenemos que atravesar una situación que se nos convierte como amenaza, ya sea la falta o pérdida de trabajo, la transformación de un trabajo, la disminución de trabajo, una buena cantidad de tiempo sin trabajo, este punto que impacta sobre nuestro ánimo tiene que poder transformarse en relación a un hacer. Y si nosotros, para poder transformarnos, para poder transformar nuestro comportamiento en relación a un hacer, negamos o encapsulamos una emoción, vamos a facilitar justamente el cierre de menú de alternativas para una solución. Entonces, las emociones no pueden más que expresarse. Y hay otro punto muy, pero muy interesante. Vieron que las emociones se expresan independientemente de aquello que querramos o no, que tengamos como intención o no. ¿Cuál es el punto focal de las emociones? Por supuesto, esto también está intensamente estudiado por Ekman. El punto focal de las emociones es la expresión facial. Yo estoy entrenando fútbol, realmente todo me encanta, todo el entrenamiento me encanta, pero golpear mi cabeza contra la pelota es algo que me resulta bastante incómodo. Por supuesto, acá nosotros tenemos otro punto muy interesante. Anoten. Miedo, adaptabilidad. Miedo, adaptación. ¿Sí? Por supuesto, un varón tiene un proceso de adaptabilidad, ha tenido muchos ensayos y errores, algunos varones, en relación a este deporte, pero las mujeres mucho menos. Y, por supuesto, mi entrenador físico, ¿qué me dice cuando me tira la pelota para que yo pueda entrenar el cabezazo? No tengas miedo. Y ahí, por supuesto, todo fracasa. Todo fracaso. Es crónica de una muerte anunciada. Bien, entonces, como les decía, nosotros tenemos que entender que, por un lado, tenemos la ejecución genuina de la emoción, ¿sí? Que nos va a llevar a un lugar en el cual podemos
declinar, ¿sí? O ser un soldado aplicado. O somos esclavos de las cláusulas exorbitantes, donde nos enseñaron que las emociones negativas son perjudiciales, o somos obedientes y empezamos simplemente a dejar atravesar el proceso de la emoción. Las emociones van y vienen, pero en un contexto de tanta inestabilidad, las emociones pueden aflorar y empezar a tener cierta conectividad con distorsiones cognitivas muy pero muy fuertes e ideas irracionales. Por tanto, el resultado final de ese comportamiento va a ser un comportamiento torpe. ¿Sí? Como les decía recién, podemos reconocer una emoción en un foco que es la expresión facial. Esto, digamos, tiene todo tipo de pruebas, o sea que las expresiones faciales de las emociones básicas son bien entendibles por cada uno de nosotros. Es el canal de comunicación, la expresión facial. Por tanto, poder llevar adelante el proceso anímico que no termine desdoblado en el temor es fundamental. Bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? Esta es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo yo puedo detener el proceso subsiguiente que me lleva al temor de si ya no tengo trabajo, ¿cómo voy a conseguir un nuevo trabajo? O si hay un nivel de inestabilidad tan fuerte, ¿cómo yo voy a poder salir adelante si estadísticamente tengo todas en contra para poder mejorar económicamente, mejorar mi nivel de autonomía, de productividad, de desarrollo personal, desarrollo de oficio profesional? Bueno, el punto básico a tener en cuenta es que cuando del miedo, que es una emoción que anticipa una amenaza, yo la transformo en temor, ahí el problema es que simplemente el tiempo se desfocaliza en pasado y futuro. Yo no voy a poder estar en un eje de autodominio suficiente y de autoobediencia. Por eso la diferencia sustancial está que el temor está relacionado con la esclavitud a no tener emociones y sin embargo el atravesamiento del miedo y la valentía está relacionado con ser autoobediente, autodisciplinado. ¿Sí? Por tanto, todos los esquemas que se empiezan a asociar con fantasías o estructuras relacionadas a cuestiones negativas que pueden hacer que el comportamiento se detenga, no porque el comportamiento tenga una detención eh, real. El único momento de detención del comportamiento es la muerte. Pero el punto es que ese comportamiento se detiene en la flexibilidad. Y el punto que habíamos tocado anteriormente es el de la adaptabilidad. Nosotros necesitamos adaptarnos a los procesos y eso lleva tiempo. Hay un punto de la neurología que encanta, que es la teoría del miembro fantasma. ¿Sí? Cuando a una persona se le amputa un miembro, esa persona sigue sintiéndolo. Ya no tiene ese brazo, sin embargo, es como si tuviera ese brazo en esos primeros días de adaptación. Es decir, el sistema nervioso central simplemente reacciona de manera automática como ya lo ha aprendido. Hemos aprendido nuestras reacciones emocionales. Hemos aprendido a través de tantas instrucciones negativas, de no tengas miedo, hemos aprendido a embotellar o anidar emociones. Por tanto, no entendemos que los afrontamientos, los modos de poder afrontar una situación de inestabilidad es un modo adaptativo, lleva tiempo. Por tanto,
vamos a sentir esta presión de un acto automatizado que nos sigue dando la versión que tenemos un miembro cuando ya no está. Sin embargo, esa ausencia se suple por fantasías de tipo negativas, en relación a aquello que nosotros llamamos distorsiones cognitivas, como los pensamientos catastróficos, los pensamientos todo nada, la imposibilidad de llevar adelante una acción sin autoexigencia excesiva. El cómo lo hago tiene que ver con ampliar la conciencia en relación a este tipo de emoción, que no es una emoción negativa, ya lo hemos dicho en el webinar anterior, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. El miedo, la tristeza, la ira, no son emociones negativas, son emociones incómodas. Es algo muy diferente, pero que sin embargo nos van a guiar por buen camino si nosotros sabemos dominarlas en una atención plena, o sea, aumentar el nivel de concentración sobre ese estado emocional que simplemente va a empezar y va a terminar. Ahora, se puede transformar en un acto angustioso, temeroso, si cortamos ese ciclo. Si yo a ese estado de premisa que el miedo me pone como en estado de alerta, lo someto a la imposibilidad sensible, lo voy a transformar entonces en una experiencia de evitación. Y cuando yo asumo una experiencia de evitación, el punto más endeble de ese estilo de comportamiento es que ya quedó por fuera de un estado de conciencia e interpretación de cuáles son los pasos a seguir aquí y ahora. ¿Vieron este punto sobre el presente que parece tan naif, ¿no? Aquí y ahora. La atención, la concentración requiere el único tiempo que tenemos vigente en nuestra especie, que es el presente. Por tanto, la adaptabilidad en el sentido habilidoso es poder entender que requiere una inversión de tiempo, que tenemos comportamientos y emociones aprendidas que van a aferrarse, a ver si pueden identificar rápido cuál es el foco que tengo que anticipar. Sin embargo, ese estado de emoción me va a guiar para un mejor estilo de afrontamiento, haciendo a pesar de el estado de alerta. El estado de alerta que me dice que no salga, o el estado de alerta que me dice que no realice un proyecto nuevo, que no asuma un riesgo. Asumir el riesgo es lanzarse al vacío entendiendo que, ya saben, no hay futuro. No hay futuro, solamente tenemos la acción del presente. Es en ese sentido que poder entender que el estado de pandemia nos puso ante un frente de batalla, el estado de pandemia nos puso ante un frente de batalla en el cual la valentía es uno de los valores más importantes para atravesar esta situación, que nos puede dar como un nuevo capital en el desarrollo personal para poder entendernos mejor y poder proyectarnos hacia los valores inmanentes que las emociones tienen tras de sí. El miedo que
yo no pueda tener esta segunda profesión, me ayuda a mejorar más mi planificación de días de estudios y también de tiempo de ocio. El miedo que se asume en que como profesional de la salud, como docente, el campo de actividad de mi desarrollo es muy versátil, el temor a poder quedarme sin nada para decir es aquello que justamente me da la acción a seguir para poder crear nuevos productos, nuevos temas para desarrollar, nuevos estímulos a tener en cuenta, porque aunque parezca totalmente absurdo, miedo y motivación pueden ir de la mano. Miedo y motivación pueden ir de la mano. El miedo que nos puede provocar el no confrontar, el no llevar adelante una idea propia, el no tener como sentido un norte totalmente diferente al promedio dentro de mi equipo de trabajo. Me invita a buscar una motivación, es decir, la fuente más alta, que es la automotivación, para administrar el mejor motor para llevar adelante un plan que únicamente lo voy a tener en presente. Voy a poder llevarlo en condiciones precisas de una acción que es como casi lo dice NA, solo por hoy. Es hoy, es ahora, no hay nada más que ahora. El otro día estaba viendo un informe sobre ciertos lugares donde algunos jóvenes, las bajas de algunos jóvenes por trastorno de dependencia es muy, muy alta. Y entonces ese es un factor de guerra que está invisibilizado socialmente, y sin embargo la compulsividad, como el acto de la dependencia hacia cualquier sustancia o hacia cualquier elemento que torne nuestra vida diaria en búsqueda de ese objeto de consumo, es justamente una de las cegueras más frecuentes a donde nos lleva el temor. El acto compulsivo, ya sea para la consecución de un objetivo banal o bien para altos niveles de perjuicios personales. Bueno, a ver, preguntas, comentarios. Hola Gloria, ¿cómo estás? Preguntas. Ahora sí pueden abrir a preguntas. Hola Gloria, muy buenas noches. Preguntas, comentarios. Algo que les quiero preguntar, si han tenido COVID, si han sentido durante los días que tuvieron COVID tristeza, si han sentido tristeza, angustia. Bueno, cuéntenme. Es bastante interesante que no se están haciendo estudios, ¿sí? Graciela, ¿vos tuviste COVID y tuviste sensación de tristeza? No se están haciendo estudios sobre la relación entre COVID y depresión, ¿sí? No el COVID en sí como enfermedad, sino el atravesamiento del COVID, ¿sí? Me gustaría que ampliaras más lo que dijiste sobre el estado. Claro, Lucía, en realidad el miedo
es el afrontamiento natural, ¿sí?, que nos pone en estado de alerta ante una situación que invoca una adaptación rápida, ¿sí? Entonces, ese estado de alerta en realidad tiene dos tipos de respuesta: el ataque o la huida. Ahora, cuando esos dos estilos de respuesta a mediano plazo no nos generan ningún tipo de beneficio, bueno, es importante que podamos llevar adelante un proceso de concienciación de las emociones y ver cuál es el tipo de valor que se está alertando. No veía las preguntas. ¿Cuál es el tipo de valor que se está alertando desde esa perspectiva? ¿Sí? Porque en realidad, por eso juego con esta idea naif mía. La primera aparición del miedo, ¿sí?, la primera aparición del miedo que yo tuve en relación a la carrera fue durante el primer cuatrimestre, antes de los primeros exámenes, ¿sí? Y la verdad es que surgió un miedo que rápidamente lo estructuré cognitivamente en que, ¿y si no me recibo en diciembre, no? Y el punto es que los seres humanos nos encaprichamos, personalmente, yo ya lo he expresado en algún momento, yo me encapricho con ciertas ideas, ¿no? Nos encaprichamos con ciertas ideas, ¿sí? Cuando creemos que podemos dominar el futuro, y no hay futuro. O cuando creemos que verdaderamente podemos volver al pasado, y no hay pasado. No hay pasado y no hay futuro. Sí hay una promoción y un motor que nos puede llevar justamente a entender cuáles son los pasos a seguir para tener en cuenta que me ponen más en alerta, ¿sí? Es decir, estoy siendo lo suficientemente aplicada, estoy siendo aplicada, porque pasé por momentos donde era muchas horas de estudios y nada de actividad de tiempo de ocio, ¿sí? Es más, hubo semanas que tuve muy pocos días de entrenamiento y no era fértil, no era fértil. Entonces, el miedo, alerta, te va guiando. El miedo, además, provoca nada más ni nada menos el estrés. Empezamos a amigarnos con el estrés. Yo quiero que ustedes empiecen a entender que hay que amigarse con el estrés, ¿sí? El miedo empieza a aliarse con el estrés, ¿sí? Entonces te pone en perspectiva de, bueno, fíjate cómo vas armando tu día a día y cómo podés encontrarte incluso en el mejor valor, porque en mi caso, si estudio otra carrera, es por un valor que es el conocimiento y el placer en relación al conocimiento. Entonces, ¿puedo una vez al día, al menos una vez al día, sentir ese calorcito, ¿sí? Ese calorcito pasional que me da al leer algo que me haga apasionarme por el derecho? ¿Es factible que esto pueda suceder a poco tiempo de recibirme? ¿Sí? Muy bien. Ahí el estado de alerta, por supuesto, Luciana, el estado de alerta es algo totalmente positivo, ¿sí? Vuelvo al punto. Las emociones son emociones. Las hemos interpretado, mal interpretado, por estas cláusulas exorbitantes del mundo de la civilización, las hemos mal interpretado como emociones negativas, ¿sí? Y la alegría como emoción positiva. Y entonces, bueno, hay muchos mitos urbanos de que si estás muy, muy alegre, ¿sí?, a ver si después te viene lo contrario, ¿no? Y en realidad esto simplemente es la influencia del factor de no poder vernosla simplemente con la emoción. Que si es ira, va a aparecer y va a desaparecer. Si es miedo, va a aparecer. Apunta sobre algo, porque, bueno, Freud hacía esta dimensión, tomaba esta dimensión concreta. El miedo apunta a un objeto. La angustia es volátil. Y entonces, el miedo que apunta a un objeto,
¿sí? Por ejemplo, en mi caso, voy a hilvanar este caso que es totalmente banal. Por ejemplo, en mi caso, la administración de tiempo, el miedo apunta a mi administración de tiempo en realidad, para mi formación. El miedo de quedarme sin trabajo apunta a una administración de aptitudes y competencia. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto que es algo positivo. Entonces, yo puedo, ¿sí?, surfear en modelar mis aptitudes, modelar mis competencias, y me abre un abanico enorme para la oportunidad, nada más ni nada menos que de la libertad. Del otro lado está la acción volátil, que es la angustia. Que la angustia se consolida y retroalimenta, nada más ni nada menos, que por todo el caudal de las distorsiones cognitivas. Entonces me angustio porque todas las anticipaciones de fracaso. No, no voy a poder. Imagínense, estoy haciendo 5 materias. Y vamos a poner, no voy a poder estudiar tanto, no voy a llegar, me van a bochar. Tengo que mejorar mi aptitud y mi competencia. Ya tengo 49 años, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Bueno, tengo que mejorar mi aptitud y competencia. Fíjense que la instrucción es positiva. Eso es proacción. Sin embargo, la volatilidad de la angustia me va a aferrar a que eso es imposible. A ver, es la primera vez que participo y realmente me resultó muy claro todo lo planteado, no tengo dudas. Yo no tuve COVID, pero sí tuve muchos amigos y la angustia y la tristeza se asomó ante cada caso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elisa, y gracias por haber participado. Bueno, genial que estés acá por primera vez. Marcelo, creo que lo mejor que podemos hacer, me encanta que me escriban en mayúscula, creo que lo mejor que podemos hacer es, si no estamos capacitados, trabajar la educación emocional, gestionarla y de ese modo prepararnos para, como bien dijo, la adaptabilidad y en última instancia la resiliencia, ¿verdad? Exacto, Marcelo. Marcelo, pero además, yo les quiero decir algo. Si nosotros empezamos a entender cómo es nuestra empresa, con qué recursos contamos, bueno, lo otro voy y lo busco. Pero yo no puedo atentar contra mi propia empresa, que soy yo, que es mi cuerpo. No puedo, ¿no? No puedo, es como, tengo 49 años. Si yo, supongamos, digo, bueno, no tengo 49 años, ¿no? Y me atormento porque quisiera tener 25. Eso es una cláusula exorbitante, o sea, no podés tener X edad, o me atormento por mi tono de piel, o me atormento por mi color de cabello. Entonces, esto que la psicología tanto estudió, que es la sensación de escasez. La sensación de escasez es una extraordinaria pauta de cómo embotellamos y anidamos emociones. Entonces, si nosotros podemos entender que tramitar las emociones, que si yo me enojo, puedo etiquetar esa emoción, y está bien etiquetar, estoy enojada, tengo ira, estoy enojada, ya se me va a pasar, ¿sí? O reacciono de tal manera, o tengo miedo, bueno, me pasó este imponderable, no es un imponderable, perdón, me pasó este hecho bastante, un hecho para las mujeres muy cotidiano, pero bueno, bastante desagradable, y bueno, y después fue en la vía pública, y después tuve que volver a las mismas zonas, ¿no? Y fue bien interesante, porque todo el trabajo que hice fue
atravesando esa sensación que yo había tenido de miedo. Es más, traté de localizarla exactamente. ¿Cómo se activó? ¿Cuándo se activó? ¿Qué señales me dio? Y cómo fue muy fructífero. Y después se iba transformando en temor. Y no dejé que eso sucediera. No dejé que eso sucediera. Ante la sorpresa que yo tuve de haber pasado por esa experiencia. Me sorprendió. ¿Sí? Pero sin embargo, pude cambiar de carril. Cambiar de carril es hacia el bienestar. Entonces, como dice el compañero, como dice Marcelo, si nosotros empezamos a tener mayor conciencia que toda adaptabilidad lleva una administración de tiempo. El tiempo lo hacemos. El tiempo no es dinero. El tiempo no es dinero. El tiempo no es nada. El tiempo es un cuerpo que invierte en el hacer. El tiempo es un cuerpo que invierte en el hacer, no es ninguna otra cosa. ¿Sí? Por tanto, si nosotros podemos entender que la adaptabilidad lleve inversión de tiempo y que para eso tenemos que afrontar las emociones, incluso etiquetándolas, pero etiquetándolas de manera correcta. No, bueno, no quiero tener miedo y entonces, no, es miedo. Soy yo, estoy viva. Eso es muy hermoso. Si tengo miedo, si tengo enojo, si desconfío, si estoy alegre, ¿sí? Si estoy sorprendida, sorprendido, estoy viva. Si no, solo los muertos, ¿no? Ya los muertos no son, están, ¿sí? Patricia dice, gracias por estas palabras, las esperaba, valentía, acción, motivación, motor. Ay, bueno, genial, Patricia, hola. Entonces puede ser, dice Adrián, entonces puede ser el miedo un arma que me fortalece. Sí, Adrián, definitivamente. El miedo es un arma que fortalece. Voy a dar otro ejemplo banal. A mí se me transformó un miedo en temor en relación al agua, a aguas abiertas. Y ahora sé nadar y extraño nadar. Extraño horrores nadar y extraño no poder volver a tener la experiencia de nadar en aguas abiertas. Y Adrián, mira, te puedo asegurar, por suerte tengo a diario experiencias de felicidad, pero tengo una que creo que es una de las más bellas, que fue nada más ni nada menos nadando. En un lugar muy complicado, yo iba con un entrenador, en un lugar muy, muy complicado de Río de Janeiro, la fuerza del agua era el abrazo más hermoso que yo sentí en mi vida, y ese estado de fuerza, en un momento antes de que pasáramos por esta agua tan tan iracunda, en el buen sentido, mi entrenador me dice, bueno, vas a bracear y bracear varios minutos, vos solamente dedicate a esto. Entonces él iba con una tablita y veía que la tablita volvía, no tenía la fuerza suficiente como para seguir un rumbo de manera directa en agua, como sucede en agua calma. Esos minutos, que fueron muchos, creo que fueron uno de los fragmentos de mi vida más hermosos. Y yo no llegué hasta ahí sino gracias al miedo. Yo no llegué hasta ahí y además, vos no podés ver esa zona sin nadar con esa intensidad, con esa fuerza, que el agua te abraza, te lleva y vos vas hacia ella, ¿no? Y no podés ver esa belleza natural porque solamente podés pasar por ahí nadando, no hay otra manera. Así que por supuesto que el miedo es un arma que fortalece. Sí, sí, sí. Y si ustedes hacen una pequeña introspección, vayan a esos lugares de vida donde el miedo los activó y fueron en valentía. Y van a tener la respuesta, ¿eh? Elisa, es muy importante posicionarse en el hoy, cada día realmente sirve para estar en eje estos tiempos complicados. Exactamente. Belén, hola profe, ¿dónde colocamos las fobias en lo que es miedo y temor? En el temor. Las fobias
la fobia, justamente, que es un trastorno de ansiedad, es un estado de expresividad físico comandado psíquicamente. Belén, es un tema apasionante, por supuesto que necesitamos mucho tiempo para esto, pero te digo esto, los ataques de pánico, las fobias, solamente tienen una buena respuesta con tratamientos psicoterapéuticos, no con antidepresivos, no con ansiolíticos, ¿sí? Porque justamente los trabajos que hay que hacer son trabajos de desensibilización, que es el mismo trabajo, el miembro fantasma, lo que hace el sistema nervioso, desensibiliza, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, a las reacciones que tiene automatizadas hasta que ya no va más. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, y llega un momento que ya no va más. No sigue insistiendo. Pero para poder entender esta nueva conformidad física, ¿sí? O esta nueva autonomía de dominio sobre un cuerpo, bueno, primero tuvo que hacer ese proceso que nosotros, de manera consciente, lo vamos a hacer como duelo, si se quiere. ¿Sí? Pero bueno, el otro día yo tengo una galga y un perro con 3 miembros, con 3 patas, corría realmente como si tuviera 4, ¿no? Esta nueva experiencia, ¿sí? De tener 3 miembros en vez de 4, le dio la fortaleza y él está ahí con esa ligereza en el correr muy interesante que logró con este nuevo equilibrio de las 3 patas. ¿Se entiende? Siempre ganamos. No importa qué perdimos. ¿Por qué ganamos? Porque estamos hoy. Y hoy podemos rehacer un nuevo combate, ¿no? Marcelo dice, sí, cuando los niveles de estrés son normales, también es gestionable. Hay que impedir que se transforme en enfermizo. Sí, lo enfermizo del estrés es uno de los factores, también es un tema maravilloso, Marcelo, pero no tenemos tiempo. Uno de los factores del estrés es que el temor ya anticipa el estrés. Yo ahora no solo tengo estrés, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, aprendí, como estoy muchas horas sentadas, más de lo que ya estaba, aprendí a que no tengo que tener una pierna sobre la otra, porque primero tuve contracturas, ¿no? Aprendí que no tengo que tener, bueno, y desautomaticé ese comportamiento que yo me sentaba y ponía una pierna sobre la otra, me mataba. Pero yo me voy focalizando y mis piernas empiezan o sea, se expresa la ansiedad en mis piernas que se empiezan a mover, ¿sí? Era lo que antes se llamaba el efecto del síntoma de la máquina de coser. Bien, simplemente respiro, me pongo un audio de relajación de 5 minutos, pero no me atormento en relación, ay, estoy estresada, y entonces, ¿se entiende? Bueno, hay estrés, ok, ahí está. A ver qué puedo hacer para, ¡bum!, para llevarlo mejor, ¿no? Porque también nuestro cuerpo lo que quiere es moverse, no quiere que estemos tantas horas encerrados ni sentados, ¿sí? Por eso, evidentemente, esta pandemia nos va a poner a todos muy alertas en relación a la expresividad de signos y síntomas relacionados a ciertas patologías psicológicas. Flavia, ¿qué hacer cuando una persona está paralizada y no puede retomar las relaciones sexuales luego de operaciones y tratamientos médicos? Cuando una persona está paralizada y no puede retomar las relaciones sexuales. Bueno, es un tema muy interesante, Flavia, pero que necesitaría mucho tiempo para ahondar en este tema, ¿sí? El desarrollo sexual íntimo es una variable, es una habilidad muy, pero muy interesante que llevamos adelante, lamentablemente hemos aprendido mucha torpeza en relación a ello,
pero como cualquier otra habilidad necesitamos un tiempo para poder adentrarnos en ese tipo de adaptación o a una nueva concepción de lo sexual y libidinal. Pero no quiero responderte parcialmente porque es una pregunta extraordinaria, pero muy compleja para que yo te pueda dar una respuesta un poquito más precisa. ¿Se entiende, Flavia? Hola, Vero, cuando hablas, hola, Janina, cuando hablas de miedo y temor, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Podrías hacer alguna referencia más sobre el tema? Bueno, el miedo es esa primera interpretación, ¿sí? Que nos pone a tono con el factor estrés, nos pone en alerta, ¿sí? Pero aquello que nos trastorna hacia el temor y la angustia son las barreras que utilizamos, las barreras cognitivas que utilizamos para que ese miedo no se exprese. Porque tener miedo es de cobardes, porque tener miedo está mal, porque tener miedo es negativo, porque puede ser una persona miedosa. ¿Tengo miedo? Bueno, a ver, empieza y termina, lo llevo. Estoy con ira. Mira, el tema es así. Nuestra idiosincrasia actual es, si estoy nerviosa, me tomo un Alplax. Si tengo miedo, me tomo un Alplax. Si tengo más miedo, me tomo un antidepresivo. O si no, me fumo un porro. O si no, no, querido, querida, no. Lo más importante de la vida es entender que aquello que late tiene que latir y atravesar el curso de esa acción, y cuando vemos que ya la anticipación de fracaso, el pensamiento catastrófico, el pensamiento todo nada, la sobreexigencia excesiva aparecen, y ahí tenemos que entender que mejor es respirar y comprender el tiempo que necesita el miedo para tramitar en favor de algo superior como valor, no inferior como valor, que es la cobardía, el esconderme, el evitar, el dejarme vencer. Y esto no implica que no tengamos en cuenta el derecho a ser menos de lo que soy capaz. Es un derecho ese. ¿Sí? No sé si te contesté, Janina. Graciela, perdí el olfato el año pasado, pero... Ah, de una gripe. Ok. Ana. Ana, el miedo a la muerte, ¿cómo deberíamos afrontarlo para no transformarlo en temor? ¿Puede ser ocupándonos, por el ejemplo, de hábitos saludables? Es que en realidad, ¿sí? Estamos llegando casi al tiempo máximo. Es que en realidad, ahí vamos, ya voy cerrando. Es que en realidad, Ana, nosotros, los occidentales, también tenemos la cláusula exorbitante de pensar que la muerte no existe. Y aparecen estos fenómenos y parece que ahora nos enteramos que somos mortales. Y si yo te digo, Ana, bueno, vamos a hacerlo conmigo, que así lo juego siempre en los cursos. Si a mí vos me decís, che, Verónica, ¿sabés que te vas a morir, te vas a morir en 3 días? Por X motivo, no importa cuál. ¿Qué hago con esos días? Entonces, a veces perdemos el día, y siempre tomo esta referencia hermosa literaria, que es la gran obra de los muertos, los árboles mueren de pie. Nosotros no podemos estar vivos muertos. Si estamos vivos, estemos vivos. Y ahí el valor de lo saludable, entender que puedo encontrarme en la felicidad como mínimo una vez al día. ¿Se entiende? Bueno, leo a Leonardo y nada más. Hola, pero personalmente creo que nunca tuve o fui asintomático. Vivo con mi familia y he tenido algún... Ah, ok, en relación al COVID. Yo entiendo por un lado el temor de mis padres sobre el contagio y la enfermedad, pero también
Claro, exactamente, Leandro. El tema de, gracias, Gloria, el tema del encierro es algo bastante contrario a nuestro estado de vivencia como manada. Nosotros somos animales sociales, incluso aunque no soportemos a los vecinos. Somos animales sociales. Bueno, a ver, lamentablemente tenemos que cerrar, ¿sí? Eh, Lamentablemente tenemos que cerrar, me dicen que ya estamos cerrando con el tiempo, alcanzando el tiempo, mejor dicho. Espero lo hayan pasado bien, espero que esta pequeña charla haya dado algún tipo de luz, ¿no? Roja, en el buen sentido, no para detenerse, sino para accionar. Y bueno, espero encontrarlas en el próximo webinar. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? No los pude leer a todos porque no me aparecían los comentarios. ¿La pasaron bien, chicos? Bueno, espero que sí, que la hayan pasado bien. Cuídense mucho y traten de llevar esta perspectiva, ¿sí? Que bueno, a ver, pescarnos. ¿Cuándo estoy feliz? La felicidad es bastante relacionado con la tranquilidad. ¿Sí? Ay, bueno, gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos en breve en otro webinar y cuídense mucho, ¿sí? Los quiero, aunque no los conozca, pero desde acá mi mayor respeto para todos ustedes. Les mando un beso grande. Chau, chau.